Hola y bienvenidos a Lengua Resuelto. En esta ocasión vamos a desarrollar la semana 4 de la unidad 2 de segundo año de bachillerato. Iniciamos con la secuencia de anticipación. Encontramos una actividad en equipo. Nos solicita que resolvamos las preguntas, que retomemos el tema de la investigación científica estudiado en la unidad 1. En el literal A nos pregunta, ¿qué debemos tomar en cuenta para seleccionar un tema de investigación? Para seleccionar un tema de investigación, es importante preguntarnos cuánto sabemos del tema. Es decir, hay que tomar en cuenta el conocimiento previo que tenemos acerca de este. Esto resulta importante ya que si desconocemos un tema, puede llevarnos más tiempo para investigarlo, ya que partimos de cero. No así si conocemos algo con respecto a ese tema. En segundo lugar, es importante que tomemos en cuenta si es posible investigarlo. En otras palabras, si el tema es real, si este en realidad afecta a una comunidad o a un grupo de personas. Además, es importante tomar en cuenta si contamos con los recursos o medios para llevar a cabo la investigación. Una segunda pregunta la encontramos en el literal B y dice de la siguiente manera: ¿a qué le llamamos fuentes de la investigación? En este caso, las fuentes de la investigación tienen que ver con los recursos bibliográficos que utilizamos para buscar la información pertinente. Estas nos servirán para darle un soporte o sustento válido a la investigación. Es decir, una investigación con una buena base teórica o experimental tiene mayor peso. En el literal C nos dice lo siguiente: explicamos con nuestras palabras qué es una investigación. Y una investigación es un proceso sistemático mediante el cual recopilamos información importante acerca de un tema con el fin de elaborar un reporte o simplemente para aumentar nuestro conocimiento sobre este. En el literal D nos preguntan, ¿qué entendemos por metodología de una investigación? La metodología de una investigación tiene que ver con el método que vamos a utilizar para resolver un problema de investigación. Esto mediante la recopilación de datos utilizando diversas técnicas, proporcionando una interpretación de los datos recopilados y sacando conclusiones sobre los datos de la investigación. En el literal E nos dice lo siguiente: escribimos dos temáticas que nos gustaría investigar. Bueno, yo he colocado más de dos, ustedes pueden escribir únicamente lo solicitado. Yo coloco como temas de investigación el bullying en los centros escolares, la explotación infantil, la nomofobia en los adolescentes, el desinterés de los adolescentes en obtener una preparación académica. En el literal F nos dice que debemos seleccionar una de las dos temáticas y que escribamos nuestros saberes previos sobre la misma. Como esta es una actividad que ya nos la habían solicitado en la unidad 1, yo voy a retomar la misma temática: el bullying en los centros escolares. Diré que el acoso escolar es una problemática que se ha incrementado en los últimos años, trayendo consecuencias trágicas en la vida de aquellos que lo sufren. El bullying se manifiesta de diferentes maneras y se le debe dar un trato profesional. Al final nos solicita que compartamos oralmente nuestras respuestas con la clase. Llegamos así a la actividad número 2 y es una actividad en pares. Debemos responder el literal A en el libro de texto y los demás en el cuaderno. Y el literal A nos pregunta, ¿qué tema o problema de la realidad nacional nos gustaría investigar? Yo he colocado, como lo dije ya, el bullying en los centros escolares. En el literal B nos preguntan, ¿qué sabemos sobre el tema? Y explicamos. En forma de resumen, voy a decir que lo que yo sé del tema es la conceptualización de este, es decir, tengo una idea clara de qué es el bullying. Entiendo que hay diferentes tipos de bullying y que también existe un posible tratamiento, ya sea para prevenir o para proporcionar soluciones a este problema. En el literal C nos preguntan, ¿qué conceptos tendríamos que investigar? Y hacemos una lista. Bueno, yo he hecho una lista tomando en cuenta que hay muchas palabras que a veces nosotros leemos en los diferentes textos que nos cuesta a veces definirlas o conceptualizarlas. Pienso que algunas de estas palabras tendrían que ser, por ejemplo, la palabra bullying, agresión, amenaza, angustia, desequilibrio, poder, acosador, entre otras. En el literal D nos preguntan, ¿qué fuentes podríamos consultar para hacer la investigación? Bueno, podríamos utilizar, por ejemplo, bibliotecas virtuales, páginas web, libros sobre el bullying, blogs, revistas, etc.
Al final nos solicita que compartamos nuestras respuestas, que escuchemos las sugerencias de nuestro docente y que tomemos apuntes en el cuaderno. Llegamos ahora a la secuencia de construcción y tenemos como tema el planteamiento del problema. Debemos aclarar que el tema como tal es un tema de la asignatura de seminarios de investigación y ustedes pueden reforzar este contenido precisamente con esa asignatura. Me voy a limitar a lo que tenemos escrito en el libro y explicar algunos aspectos importantes sobre este. Esta es una actividad con el docente. Dice que debemos leer la información y en la información encontramos 5 aspectos importantes. Primero nos define qué es el planteamiento del problema. Nos explica qué es la parte de la investigación en donde se definen las preguntas que van a delimitar el problema de la investigación. Nos dice también que hay aspectos que debemos incluir como el propósito central, los objetivos y las preguntas de investigación, la justificación y viabilidad, la exploración de las deficiencias en el conocimiento del problema, la definición inicial del ambiente o contexto. Y tenemos también otro aspecto como el ingreso en el ambiente inicial y aquí nos expresa 2 aspectos importantes. Una, la de explorar el contexto que se seleccionó y la otra es considerar la conveniencia y accesibilidad. En cuarto lugar, nos indica proponer la muestra inicial y aquí es importante definir quiénes serán los casos, unidades o participantes, definir los conceptos y variables potenciales a considerar, decidir en qué lugares se recolectarán los primeros datos y al final tenemos también la revisión de la información recopilada, ya que esta nos será útil para poder detectar conceptos claves, dar ideas sobre métodos de recolección de datos y análisis, considerar problemáticas y retos de otros estudios, conocer diferentes maneras de abordar el planteamiento y mejorar el entendimiento de los datos y profundizar las interpretaciones. Bueno, al finalizar esta lectura nos dice que debemos escuchar la explicación del docente y tenemos 2 literales que debemos resolver. El primero de ellos dice que debemos describir con nuestras palabras qué es el planteamiento de la investigación. En términos sencillos vamos a decir lo siguiente. Cuando hablamos del planteamiento, estamos hablando de la parte de la investigación en la que plasmamos qué queremos investigar, por qué lo haremos y con qué objetivos. Además, se debe tomar en cuenta la justificación del tema, los objetivos y la estructura del problema. Dentro de la estructura del problema hay que tomar en cuenta también el marco de referencia, las hipótesis, el universo de estudio y la selección de las técnicas. Repito, hay que tomar en cuenta la clase de seminario, porque es en la clase de seminario donde se profundiza un poco más con respecto a esta temática. Bueno, en el literal B nos dice que debemos elaborar en el cuaderno una infografía para indicar los pasos que se deben seguir para plantear una investigación. Voy a compartir con ustedes una infografía que me pareció sumamente importante. Voy a dejarles el enlace en la descripción del video para que sepan de dónde la extraje. Tenemos ahí 6 pasos. Esta es una infografía bastante sencilla, pero que nos explica en detalle cuáles son esos pasos para poder realizar la investigación. Bueno, al final nos solicita que compartamos nuestro trabajo con la clase. Llegamos a la actividad número 4 y aquí debemos leer la información. Cómo redactar un planteamiento. Y aquí nos citan nuevamente, igual que en el texto anterior, a Roberto Sampieri. Y él explica que el planteamiento cualitativo comprende algunos aspectos que debemos mencionar. Primero, el propósito y los objetivos. Segundo, las preguntas de investigación. Tercero, la justificación y la viabilidad. Cuarto, la exploración de las deficiencias. Y en quinto lugar, la definición inicial del ambiente o contexto. Ahora nos solicita que leamos el siguiente párrafo, que es un ejemplo de cómo organizar la información que debe contener un planteamiento del problema. Bueno, ustedes pueden tomarse el tiempo para poder leerlo. Yo voy a ir a la actividad donde nos solicita que elaboremos un planteamiento del problema. Debemos retomar el tema que seleccionamos en la actividad número 2. En mi caso, estoy hablando de el bullying en los centros escolares. Este planteamiento debe contener el propósito y los objetivos, las preguntas de investigación y la definición inicial del ambiente o contexto. Como ustedes pueden observar, este es un ejemplo de planteamiento del problema. Debo aclarar que el planteamiento del problema, como ya lo he indicado,
Involucra también otros aspectos como la justificación, los objetivos y la estructura del problema. Sin embargo, siguiendo el modelo que nos presenta el libro de texto, yo lo he redactado de la siguiente manera. El tema, el bullying en los centros escolares. Y el planteamiento dice de la siguiente forma. Esta investigación es de tipo cualitativa y tiene como objetivo principal comprender y describir la problemática del bullying en los estudiantes de 9º grado, secciones A, B y C del Centro Escolar El Quijote de la Mancha del municipio de Santa Ana, departamento de Santa Ana. Esto con el fin de proponer alternativas de prevención y solución. Para ello, se utilizará encuestas y entrevistas como instrumentos de recolección de datos, las cuales se aplicarán a estudiantes, padres de familia, profesores y directores de la institución. Además, se utilizará información de tipo bibliográfica. La investigación se llevará a cabo en el periodo de abril a septiembre del año 2024. En este planteamiento del problema yo he tomado en cuenta varios factores. Primero, por ejemplo, he aclarado qué tipo de investigación estoy realizando y he aclarado que es una investigación de tipo cualitativa. En segundo lugar, también he dado a conocer cuáles son los objetivos de la investigación, en este caso, comprender y describir la problemática. En tercer lugar, he expresado cuál es esa problemática, en este caso el bullying en los centros escolares. También he mencionado quiénes son la población afectada, que en este caso serían los estudiantes del 9º grado y de las secciones ya mencionadas. Otro aspecto también importante es el lugar donde está ocurriendo el problema, que en este caso sería el Centro Escolar El Quijote de la Mancha. Obviamente es un nombre ficticio, ¿verdad? En este caso, porque no voy a mencionar públicamente un centro escolar a través de una red social. Entonces, voy a partir de un nombre ficticio. Entonces, menciono el lugar, que en este caso sería la escuela que menciono, y menciono el municipio y también el departamento. Por otra parte, también he mencionado la finalidad de la investigación, que es proponer alternativas de prevención y solución. También he tomado en cuenta cuáles son los instrumentos que voy a utilizar y menciono por lo menos dos, las encuestas y las entrevistas. He mencionado que en esta investigación voy a tener fuentes de información. En este caso voy a usar también información de tipo bibliográfica. Y por último, también he mencionado el periodo de tiempo en el que se va a desarrollar la investigación, que sería de abril a septiembre del año 2024. Bueno, esta es la forma en cómo he planteado el problema. Es una sugerencia. Ustedes pueden realizarlo pues, de acuerdo a las indicaciones que les dé su docente guía o el docente que imparte dicha asignatura. Bueno, al final nos dice que compartamos nuestro trabajo con la clase. Llegamos ahora al tema de la paráfrasis y vamos a abordar la paráfrasis mecánica y la paráfrasis constructiva. Llegamos a la actividad número 5, es una actividad con el docente, debemos leer la información. Y aquí tenemos la explicación de la paráfrasis. En general, la paráfrasis puede entenderse como explicar las ideas de un autor con palabras propias, pero conservando el sentido de estas con base en la organización, la continuidad y la coherencia. También podemos decir que la paráfrasis nos sirve para poder comunicar la idea de un autor expresándola con nuestras propias palabras, aunque respetando el crédito del trabajo realizado por el autor original. Entre los propósitos de la paráfrasis están, en primer lugar, tomar como evidencia las ideas de otro autor, ya sea a favor o en contra, para reforzar o contrastarlas con nuestras propias ideas. En segundo lugar, evitar el plagio, es decir, apropiarse de las ideas de otro autor usando las palabras exactas que usó. Y en tercer lugar, demostrar, revelar o evidenciar que se ha comprendido la información leída. Es decir, hemos entendido cuál es el sentido o la finalidad de esta. Luego tenemos los pasos que debemos aplicar para poder elaborar bien una paráfrasis. El paso número 1 sería leer el texto original para introducirnos en el tema. El paso número 2 tiene que ver con identificar la idea principal y las ideas secundarias del texto. El paso número 3 nos explica que debemos reemplazar las palabras e ideas por otras
asignando nuestra propia redacción. Y el cuarto paso sería leer la paráfrasis y compararla con el texto original. Al final tenemos el nombre del autor de esta información, que es Frank Figueroa. A continuación nos dice que debemos resolver lo siguiente. Tenemos dos preguntas. La primera de ellas dice, ¿cuáles son aquellos aspectos del contenido que debemos cuidar en una paráfrasis? Bueno, se debe decir la misma información, pero con otras palabras. En el literal B, la pregunta dice, ¿cómo podría servirnos la paráfrasis en el ámbito de la investigación? Bueno, en el ámbito de la investigación permite resumir, elaborar fichas y exponer ideas y conceptos sin plagiar a otros. Ahora nos solicita que compartamos nuestras respuestas, que escuchemos la explicación del docente y que tomemos apuntes en el cuaderno, elaborando una paráfrasis de los aspectos importantes. Ahora llegamos a la actividad número 6, es una actividad en pares, debemos leer la información. Aquí encontramos los tipos de paráfrasis. En primer lugar está la paráfrasis mecánica, esta es la que modifica con sinónimos o frases variables y mínimos cambios sintácticos las expresiones de un autor o texto. Y tenemos la paráfrasis constructiva, que es la que reescribe un enunciado dando origen a uno que cuente con características muy diferentes, pero conservando el sentido original. Y tenemos ahí pues al mismo autor de la información. A continuación nos solicita que leamos y analicemos el primer ejemplo y que practiquemos con el segundo. En el ejemplo tenemos una frase de Séneca que dice: a los que corren en un laberinto, su misma velocidad los confunde. Y tenemos ahí el espacio donde nos explican las paráfrasis. La primera, la mecánica, retomando la frase de Séneca. A quienes corren por un laberinto, su misma rapidez los confunde. Recuerden que aquí solo se han utilizado sinónimos. Y en la constructiva, la paráfrasis constructiva, tenemos que dice de la siguiente manera. Hay quienes que, cuando se encuentran en un problema, toman decisiones precipitadas por no detenerse a pensar. Como podemos observar, la constructiva es muy diferente, pero no pierde el sentido original de la frase. Bueno, ahora nos dan un ejemplo o nos dan a nosotros una muestra de una frase y nosotros tenemos que crear las paráfrasis. El texto dice: si crees que la economía es más importante que el medio ambiente, intenta aguantar la respiración mientras cuentas tu dinero. Bueno, la paráfrasis mecánica diría más o menos así. Si piensas que la economía es más relevante que el medio ambiente, prueba a sostener la respiración mientras cuentas tu dinero. En esta mecánica, recordemos, solo hemos cambiado algunas palabras, utilizamos sinónimos. Y luego tenemos la paráfrasis constructiva. Yo la escribí de la siguiente forma. Puedes vivir sin dinero, pero no sin el medio ambiente. A continuación tenemos una infografía, debemos leerla y comentar con la clase la utilidad de los usos de la paráfrasis en los textos investigativos. Llegamos ahora a la secuencia de consolidación. Tenemos una actividad individual, debemos leer el texto. Por razones de tiempo no lo voy a leer, solo voy a decirles que el texto habla acerca de los cambios que ha tenido la publicidad debido al uso del internet y especialmente de las redes sociales. Nos explica cómo a través de las redes, cuando un usuario da like a una página, por ejemplo, se mira cómo constantemente este usuario se le están recomendando pues otras páginas similares. Bueno, ustedes pueden tomarse el tiempo para leer todo el texto. Yo voy a contestar o resolver las actividades. Y la actividad que nos solicita es que debemos escribir una paráfrasis de un fragmento del texto anterior, dice. Y debemos escribir dos paráfrasis, una mecánica y una constructiva. Las paráfrasis que escribí dicen de la siguiente manera. Comienzo con la mecánica. La aparición del internet ha generado cambios en la publicidad, especialmente con el uso de las redes sociales, ya que las empresas muestran sus anuncios en cientos de espacios afines a los intereses del lector. En Facebook, por ejemplo, bastará con que el usuario le dé like a una página para que ésta le envíe más publicidad de acuerdo al interés mostrado. En la paráfrasis constructiva, el texto dice de la siguiente manera. En la actualidad, los cambios en la publicidad se deben al internet y al uso de las redes sociales. Esto debido a que las empresas prestan mayor atención a los intereses de sus consumidores.
Facebook es un buen ejemplo de ello, ya que al dar like a una página, automáticamente dicha red le sugerirá otras páginas similares. A continuación nos dice que presentemos nuestra paráfrasis a la clase. Luego encontramos una rúbrica de autoevaluación. Debemos leer cada uno de los criterios y colocar una X si lo hemos logrado o aún está en proceso. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima.